Las experiencias nos han llevado a profundizar en la tarea interior y nos permiten conectarnos con el yo superior, el maestro interno. En la medida que vamos trascendiendo las pruebas y en esa misma medida nos vamos alejando de las utilidades del mundo material. En la vida constantemente se nos está probando y constantemente nos estamos viendo a nosotros mismos. Ese estado alcanzado de las preparaciones tiene la importancia de cada momento, en ese momento en donde los recuerdos de la mente nos llevan nuevamente a arrastrarnos hacia otras realidades, realidades que vienen del pasado y que volvemos constantemente a caer en ese sentido en donde tratamos de encontrarnos a nosotros mismos y tratar de encontrarnos también con ese equilibrio entre la razón y la condición espiritual. En lo que hace a lo que actúa en cada uno de nosotros, en ese mecanismo de volver a repetir constantemente esos errores o esas fórmulas que nos van buscando interiormente el lugar donde nos corresponde y donde tenemos que vernos, que sentirnos, que comprendernos y comprender también el lugar donde ese objeto de volver nuevamente a esos lugares que frecuentábamos, el lugar de nacimiento, el de nuestros padres, nuestra familia, las calles donde estuvimos, donde de niño vivimos ciertas situaciones, nos van dando una idea de quiénes somos y cuál es el propósito y por qué la vida maltrata a las personas o les da ese impulso, esa misma condición del cual va representando el personaje. Obviamente muchos de los hechos que fueron preponderantes en nuestras vidas nos han marcado profundamente y nos han llevado a entender lo que es bueno de lo que no es. Saber que debíamos salir de ciertas fórmulas que nos han entregado otros personajes y descubrir nuestra propia fórmula personal. Ese era el objetivo en el cual volvemos a ir nuevamente hacia atrás, volvemos a ir hacia el pasado y a recordar de qué nos sirvió ese momento o esos momentos que hemos vivido. Un ejemplo de razonamiento o de pensamientos es cuando el ladrón queda atrapado por la justicia, porque vuelve nuevamente al lugar de los hechos, o porque va a visitar en algún momento a sus padres o a su lado femenino, y en esa conciencia que debe madurar, se está cayendo y el ladrón cae, dejándose guiar por los impulsos y su añoranza cae por esa misma debilidad que lo arrastra a esos recuerdos. Es un poco así lo que hace al ladrón que está dentro de nosotros, ¿verdad? Nos hace caer nuevamente en esos errores y vamos recordando nuevamente el lugar donde hemos caído. Y ese lugar es el pensamiento. El pensamiento nos lleva a retrotraernos. En sí el recuerdo, la memoria que hacemos cuando pensamos, nos permite reconocer de qué lado estamos, de qué parte estamos y qué es lo que debemos analizar de cada uno de ese mismo camino que va hacia atrás, no hacia adelante, hacia el pasado ilusorio que nos mantiene o mantiene a la humanidad sumergida en las emociones o en el autoengaño. En ese autoengaño en que sigue dando vueltas de no reconocernos como seres evolucionados.
todavía estamos engañándonos de quiénes somos verdaderamente y vamos siguiendo patrones. Y no soltamos esos patrones porque todavía tenemos que entender cuál es o qué es lo que participa en nuestras vidas a nivel emocional, a nivel mental, y por qué no hemos evolucionado aún. Siguiendo con la evolución misma del despertar de la conciencia, va aquietando y enfriando el lado caliente provocado por las emociones y las causas que mueven a estos aspectos, debido a la entonación con que vamos recibiendo del camino, de lo que hemos caminado y lo que hemos recorrido en este espacio-tiempo en que nos vemos vibracionalmente. Ahora, ¿cuál es la idea de esa tarea interna y cuáles los mecanismos que llevan al ser a crear estas dificultades o a ir a ciertos parajes que llevan al personaje a buscar nuevos destinos? ¿Cuál es el mecanismo que lleva a la persona a cumplir con lo aún no elaborado espiritualmente? ¿Y cuáles son las relaciones que unen a ciertas causas que generamos de esas mismas elecciones? No solo nos equivocamos, sino a veces hacemos equivocar al resto. Nos equivocamos porque no vemos las fórmulas con que asisten a estos personajes. ¿Cuáles son las fórmulas de los personajes, de las personas que se acercan a cada uno? ¿Y cuál es la vibración de entonación que nos hace, como un imán, nos hace atraernos hacia nosotros esas fórmulas? ¿Qué tan expuestos estamos espiritualmente y cuáles son los fenómenos que nos hacen vernos o exponernos en tal o cual circunstancia? Estos mecanismos de imanes y entender que somos energía, que podemos atraer ciertas cosas hacia nuestro campo vibracional, también está sujeto a los campos vibracionales de influencias negativas o positivas según como se vea. Existen entre telones ciertas entidades que buscan comprometernos o hacernos caer en ciertos principios como causas que se entremezclan con supuestas realidades, que nos plantean y vemos en esos principios qué es lo que nos relaciona, por qué nos relacionamos, y por esa misma medida nos debemos dar cuenta en que no debemos hacer nada, sino debemos internarnos más en estas cuestiones que nos someten muchas veces y que nada tienen que ver con nosotros. Debemos estar atentos a estas causas de estos personajes que se cruzan en nuestras vidas, y ese mismo personaje, esos mismos personajes, pueden ser entidades que están representando una forma de ser, pero que realmente detrás de esa forma de ser está controlado por otra entidad. Por eso nosotros atraemos las entidades o los guías que realmente nos sugiere el estado de conciencia en el cual estamos. Por eso los emocionales y todo lo que hace a las fórmulas del universo son vibraciones, y tenemos que darnos cuenta que estos son cuerdas. En estas cuerdas nos vamos despertando sobre lo que está frente a nosotros, cuáles son las vibraciones humanas, no humanas, que está frente a nosotros, cuál es la vida, cuál es la cuerda de la vida, en cuál es la entonación del cual estamos y por qué estas entidades están trabajando detrás de esto, que son entidades maléficas, encarnadas también, no solamente desencarnadas, que tratan de sacarnos del eje. Por eso la evolución implica prepararnos para que estas cosas no nos afecten y estemos fuertes a estos acechos.
También hay experiencias de negocios que se hacen en el mundo del dinero, en donde las personas caen y quedan atrapadas por ese mundo, por no tener el control de uno mismo, y eso hace también a que este mundo funcione de determinada forma. Si bien el equilibrio es parte de toda esta complejidad planetaria, es importante que lo que nos mueva tenga que ver con lo que sentimos al corazón. Este es el momento de sentir por el corazón. Este es el momento de cuarta dimensión. Y es el momento de llevar el camino hacia lo correcto, hacia la luz. Lo que hace a ciertas maniobras de la luz y de la oscuridad, debemos notar cuál es la diferencia, qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace sentir mal. Debemos entender e interpretar hoy día que debemos sintonizarnos con esta energía universal que nos va dirigiendo al corazón. Por ello, en cuanto mayor es la evolución, mayor es la prueba. Esto está interpretado de ser capaces de soltarnos de todo lo que nos sujeta al mundo de abajo, al mundo de tercera dimensión, el mundo que estamos dejando. En esto el ser humano espiritual logra, sin pesos, sin resistirse, sin crear nuevas situaciones que lo comprometen, sino dejándose guiar por estados más elevados o más evolucionados. Y esto es así, este es el momento de conectarse al corazón. Hemos encontrado en esta vida seres de todo tipo y clase. El camino nos ha llevado hacia un mundo, o relacionarnos en un mundo, en donde la tarea introspectiva es importante para ubicarse dentro de estas influencias que tratan en lo posible de desequilibrarnos y de sacarnos del nivel de conciencia del cual estamos. En esta tarea interior, el maestro interno nos habla y nos hace ver de una forma muy directa lo que se debe saber, lo que debemos saber y lo que nos conviene o no nos conviene espiritualmente, no materialmente. Debemos entender qué es lo que llama a las personas a recibirnos y qué es lo que hace al universo a movilizarnos. No al universo de abajo, sino al universo de arriba. Por eso debemos estar en esa sintonía. Y es importante que abramos los canales de conciencia. Tenemos todo hoy dispuesto para abrir los canales de conciencia, por eso la gran cantidad de movimientos negativos que se sujetan a esta vida. Es por eso, porque se está abriendo un canal de conciencia muy fuerte y la luz se está movilizando todos los canales. Y todos estos canales de conciencia que se están movilizando nos hacen ver cómo estamos realmente posicionados y cuáles fueron las tareas internas que hemos logrado cada uno de nosotros. Por eso no hay que dejarse convencer sobre los trabajos que cada uno ha experimentado en esta vida. Ya hemos pasado por miles de causas, ya que es importante saber que el personaje o los personajes siniestros pueden estar cerca de la luz que nosotros mismos estamos emitiendo. Por eso el ser espiritual o el ser solar o el ser lumínico interior que está saliendo, que se enciende en cada uno de nosotros, atrae nuevamente o está trayendo algunos personajes siniestros o algunas oscuridades. Recordemos que cuando se enciende la luz, vienen todos los bichos a acercarse a esa luz porque los atrapa,
¿no es cierto?, en la luz. Y esto pasa exactamente con cada elemento solar del cual somos. Así pasa en los sistemas planetarios alrededor del Sol. Todo gira alrededor del Sol y eso es lo que está encendiéndose en cada uno luego de todas estas tareas que venimos formando espiritualmente. Tanto el ser material como el ser espiritual deben tratar de estar iluminados, y el ser espiritual o material negativo puede estar tratando de oscurecer al ser positivo. Es importante que todo lo que ha costado lograr hasta ahora nos dé la posibilidad de entrar en planos mucho más conscientes de ser y no retrasarnos el camino. Este es un plano de capacitación. Esta vida, este mundo, hemos venido para capacitarnos. Este es el momento de elevarnos espiritualmente. El ser material solo es un vehículo. El ser material es solo un vehículo que va de la mano con el vehículo espiritual que está dentro de nosotros y que cada uno ha elaborado espiritualmente o evolutivamente. Por eso el individuo debe estar complementado y relacionado con lo que es y no con lo que aún no ha alcanzado de ese mismo conocimiento. Demos importancia al vehículo espiritual. El yo superior nos va a decir lo que está bien y lo que no está bien. Y frente a nosotros, el personaje que se nos puede poner, si nosotros estamos equilibrados, estamos conscientes de ser, vamos a lograr ver frente a nosotros lo que realmente espiritualmente nos está diciendo. Por eso no equivoquemos el camino. No hagamos lo que nuestra mente quiere que hagamos. Hagamos lo que realmente sentimos de corazón y no nos vamos a equivocar. Lo importante es seguir trabajando con nosotros y no con lo de afuera. Lo importante es estar conectados. Tratemos de no confundirnos, porque es muy fácil caer. A veces hay cosas que se deben completar en cada uno de nosotros. Pero para completarnos es hacer respiraciones internas, meditar, saber qué es lo que comprometemos al resto, si vamos a comprometer a nuestra familia, de qué forma vamos a caminar. Por eso el equilibrio es importante para que las personas que estén al lado nuestro no se equivoquen también. Y ese equilibrio tiene que ver con eso, tiene que ver con aceptarse, aceptar cuál es el momento a momento, qué es lo que nos dice este momento y qué preparados estamos para dar el próximo paso.